Vamos a estar leyendo la palabra de hoy en Lucas capítulo 19. Por favor, vamos a ponernos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Lucas 19, vamos a estar leyendo de los capítulos del 1 al 5. Y dice Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Pueden tomar asiento. Ok. Bueno, les saludo desde acá, otra vez, a aquellos que no he podido saludar. Lleve mi más sincero abrazo desde aquí y después tendremos un tiempito para aquí tenemos a David. David, párate por favor, no sé si llegaste ahora. Este es uno de mis hijos adoptivos. Está aquí con nosotros, visitándonos hoy. Gracias, David, por estar aquí con nosotros, compartiendo la palabra de Dios. No sé si el domingo pasado lo dije, pero creo, y lo digo y lo repito, y no es matraca mía. Eso es un dicho, ¿no? Muy popular. Lo digo, lo repito, y no es matraca mía. Estamos a las puertas de abrir un nuevo ministerio, el Ministerio de Traducción y Intérpretes. ¿Por qué? Porque necesitamos tener aquí traductores que puedan traducir simultáneamente, porque hoy está Larry, pero yo tengo la fe que van a haber muchas personas hablando, o sea, de habla inglesa, junto con nosotros. Y entonces necesitamos tener allí un ministerio que pueda colaborarnos en este sentido, donde ellos puedan tener su aparatico colgado aquí con unos audífonos y una traducción simultánea. Oren por eso, porque creo que ya está caliente. Ya está caliente, algo que soñé hace mucho tiempo, que Dios nos malcría a nosotros, nos da las cosas que pensamos. Qué manera, gloria a Dios por eso. Bien, mis hermanos, estamos casi ya a las puertas de entrar en un énfasis, el énfasis quizás más importante de todos nosotros los cristianos, que es el énfasis del hogar y la familia. Así le conocemos y así lo instruimos, que comienza con el Día de las Madres y culmina con el Día de los Padres. Dentro de este periodo de tiempo vamos a estar hablando, vamos a estar enseñando con relación a lo que es el hogar y la familia. Quiero decirle que también ya hemos comenzado la visitación pastoral. Ya hubo una familia que tuvo un privilegio de recibirnos en su casa, pero yo creo que no nos va a recibir más, porque llegamos a las 3 de la tarde, a las 4 y salimos a las 10 de la noche. Bueno, había una que no hablaba y a esa hora se emocionó y empezó a hablar ahí, a hablar, que nos dio mucho gozo, nos dio mucha alegría de compartir con esta familia allí en su casa. Esperemos que no sea tan larga así, pongan el reloj, ¿no? Para que diga, pastor, ya tenemos que acostarnos. Sí, porque a veces uno se siente tan bien en el calor familiar que el tiempo se va. Bien, entonces por eso es que nosotros estamos trayendo y vamos a traer, esto es un preámbulo de lo que va a suceder con relación a este tiempo que vamos a tener en el énfasis del hogar y la familia. Hoy titulamos este mensaje, ¿qué encontraría Jesús en tu casa? ¿Qué encontraría Jesús en tu casa? Mis hermanos, hace mucho tiempo allá,
me propuse a visitar a un hermano en su casa. En Cuba nosotros tenemos esta costumbre de llegar sin avisar. Uno llega, toca la puerta, si hay alguien te atiende y si no, sigues y te vas, perdiste el viaje, ¿no? Y llegué a la casa de mi hermano, toqué la puerta, pero antes de tocar yo oía voces, unas más altas, otras más bajas, y llega un momento, toco la puerta y cuando abren, entro, habían 3 personas allí en la sala, uno estaba muy rojo, el otro con una cara dura y el otro con una cara de asombro, asustado. Pero mis hermanos, créanme que cuando yo entré, había un aire denso, denso. Me puse a pensar y dije, creo que llegué en un mal momento, porque se podía cortar el aire. Y créanme que dije, aquí está pasando algo, pero quería irme más rápido de lo que llegué, pero el Espíritu Santo no me dejó hasta que aquel aire denso no se disipara. No fue un propósito mío. Me pasó como acá, en casa de una familia que nos quedamos hasta... Ahí no había ningún problema, más bien estábamos muy cómodos todos, ¿no? Pero aquí en esta particularidad, sí había una situación tensa. No la conocí nunca porque no me la dijeron. Pero cuando me pude ir, y no fue propósito mío, fue propósito del Espíritu Santo, que aquello se disipara. Ahí aprendí una lección. Eso fue hace muchos años, apenas jovencito yo en la fe. Aprendí una lección. Aprendí la lección de no ver a Dios solamente en el templo. Aprendí que yo debía ver a Dios en mi casa también. Y aunque a veces en nuestras casas, en la mía muy a menudo, ninguno de ustedes aquí ha podido participar en algunas discusiones de nosotros, pero nuestras discusiones son por debates bíblicos, son por querer llevar la verdad en cuanto a los conceptos. Allí David también está participando en mucho de esto. Dice, a mí no me metan en eso. Allí, y lo disfrutamos mucho, ¿verdad? Pero bueno, mis hermanos, hoy veremos 3 casas que visitó Jesús. ¿Por qué y para qué lo hizo? De vuelta, si Jesús llega a tu casa, ¿qué encontraría? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, tu amor. Señor, porque tú nos cuidas. Te pedimos, Señor, que visites nuestra casa. Gracias por la posibilidad que tú nos das, Señor, de conocerte, de amarte. Señor, te pedimos una bendición para este lugar, para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar a la primera casa en Jericó, una ciudad conocida como la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras. Allí en Deuteronomio 34:3, ¿tienen lápiz? Hojas. Anoten. Las palmeras tienen una capacidad de supervivencia increíble. Retienen mucha agua, se doblan con el viento y no se quiebran, ¿no? Pero da fruto también de una manera constante. Algunas de ellas producen mieles, ¿no? Y el salmista compara al justo con ella, o sea, con las palmeras, cuando allí en el Salmo 92, 12, 13, o sea, Salmo 92, 12 y 13 dice que el justo florecerá como la palmera. Pero en Jericó no todo el mundo vivía como las palmeras. En Jericó no todo el mundo era así. Rahab la ramera cambió su historia. Todos los que han leído esta historia donde esta mujer escondió allí los espías, pudo cambiar su historia. Pero hay un hombre que tenía que decidir. Este era Zaqueo. Zaqueo tenía que decidir. Y fue precisamente aquel hombre al que Jesús le dijera aquellas poderosas palabras. Hoy es necesario que pose yo en tu casa.
hoy es necesario que pose yo en tu casa. Una casa con muchos obstáculos. En Lucas 19:3 dice que procuraba ver a Jesús. O sea, Zaqueo procuraba ver a Jesús. Pero dice el texto que no podía. Pero no podía. Tenía muchos impedimentos que lo hacían imposible ver a Jesús. Número uno, la multitud. La multitud, había gente alrededor de Jesús, la misma gente le bloqueaba. No lo dejaban pasar, no le abrían espacio, no le daban acceso. Hoy la multitud no es menor, mis hermanos. En días de hoy la multitud no es menor que en aquellos días. Entre las opiniones, las distracciones y el ruido ambiental constante hacen que nosotros, nos hacen que impedir acercarnos a Jesús. No podía la gente, la multitud. El segundo obstáculo que podemos ver aquí era su baja estatura. Zaqueo era pequeño y eso era una realidad que no podía cambiar ni subiéndose arriba de sus millones. Sí, porque era rico a costa de los impuestos, robándole y haciéndole sabe Dios cuántas cosas. Era rico. Ni aún subiéndose arriba de su riqueza podía aumentar un codo a su estatura. Esta condición quizás lo hacía a él sentirse menor, quizás no porque fuera rico, porque cuando una persona es rico no se siente menor en nada, pero sí en el fondo hay a veces ciertos complejos, hay a veces ciertas cosas que nos perturban y nos hacen imposible acercarnos al Señor. No es porque no puedas crecer, mi hermano, es que te has acostumbrado a sentirte tan pequeño. Nos hemos acomodado a sentirnos en esa condición. Yo soy pequeño, yo no puedo, yo no soy capaz, ¿verdad? A veces nos adaptamos a tomar solamente la leche, como describe allí Hebreos 5, 13 y 14. No queremos vianda. La reputación era otro obstáculo. Su reputación era publicano, era corrupto y era rechazado. O sea, donde quiera que iba, su pasado lo acompañaba. Qué importante, mis hermanos, es cuidar el testimonio. Y cuidar el testimonio no es esconder nuestra falta. Entiéndase bien, cuidar el testimonio no es esconder nuestra falta. No es que nadie vea tener una cara linda para acá y una cara sucia para otro lado. No, ese no es lo que es cuidar el testimonio. El enemigo usa tu pasado para detenerte, para decirte lo que tú eres, lo miserable que eres. Tú no puedes, el Señor no te puede mirar, pero Dios, Jesús, usa tu nombre para llamarte. El otro obstáculo que impide o que impedía a Zaqueo ver a Jesús era la murmuración, era la crítica. Dice la palabra, murmuraban. Siempre había voces. Eso no cambia. Eso es un ladrón. Eso roba. Eso es un pecador. La murmuración constante. La gente con su crítica muchas veces te impide o te hace ralentizar tu acercamiento al Salvador. Muchas veces hasta las miradas. Las miradas. Zaqueo lo tenía todo en contra, pero hizo algo que cambió su historia. Hizo algo que cambió su historia. Corrió, se adelantó y se subió a un árbol sicómoro. Estos árboles que se sembraban son árboles majestuosos, frondosos, que se sembraban a la orilla del camino para que los que caminan no puedan recibir sombras. Y allí se subió para esperar, porque sabía que Jesús iba a pasar por allí. Buscó una forma de ver a Jesús, a pesar de sus inconvenientes, a pesar de sus incapacidades, se las ingenió para buscar a Jesús. Y aquí vemos una realidad. El que de verdad quiere ver a Jesús encuentra la forma. No hay justificación. Va a encontrar la forma.
porque este hombre tenía muchos impedimentos en su casa. Sin embargo, buscó la forma. Y aquí viene la fórmula divina, la que muchas veces no vemos, la fórmula divina. Está en Lucas 19:5, cuando dice, Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. O sea que Jesús lo llamó por su nombre. No lo llamó, tú publicano, o oye pecador, oye chiquitico, bájate de ahí. No, le dijo, Zaqueo, desciende. Ahí está en Juan 10:3 cuando dice que Jesús nos conoce por nuestro nombre. Qué maravilla es que el Señor me conoce por mi nombre. Muchas veces cuando yo voy a orar al Señor, sabiendo que he cometido alguna falta y pidiendo para arrepentirme, muchas veces venimos tratando de justificarnos. Y cuando yo digo, Señor, me quedo mudo y después digo, tú me conoces. ¿Qué puedo decir yo que pueda justificar mi actitud? Tú me conoces. Pero hay una cosa más linda. Conoce tu casa. Tú conoces tu casa. Así que en Jericó vemos una casa con obstáculos, pero también con decisión. Una casa que tenía muchos obstáculos, muchas impedimentos, pero tenía una decisión. Ahora vamos a entrar en otra casa muy diferente. Una casa donde no faltaban ganas, pero sí había crisis. Era la casa de Lázaro en Betania. Ahí vamos a movernos entonces a Lucas 10, del 38 al 42. Anoten, por favor. En la casa de Zaqueo, el problema era acercarse. Pero en Betania, el problema no era la cercanía, era lo que estaba pasando dentro del hogar. Porque hay casas donde la gente ama a Jesús, cree en Jesús, sirve a Jesús, pero aún así están pasando por crisis profundas. En Juan 11:5 nos describe, y amaba Jesús a Marta, a María, o sea, a su hermana y a Lázaro. Dice el texto que Jesús los amaba, pero aún así Lázaro murió. Esto rompe una idea equivocada que muchos tenemos. Si muchas personas enseñan y muchas personas piensan que si Dios me ama, nada malo me va a pasar. Que si estoy bien con Dios, no habrá problemas. Bueno, este texto que estamos leyendo aquí describe todo lo contrario. Describe todo lo contrario. En Lucas 10, Jesús entra a la casa de Marta y María. Marta muy ocupada, afanada, pero María estaba sentada escuchando, ¿no? Jesús está presentándose, enseñando. Lázaro ni se menciona. No está ni por ahí. ¿Verdad? Ni se menciona. Pero hay algo importante que ver. La casa todavía está en desorden de prioridades. No es una casa sin Jesús, pero está en desorden. En Juan 11 vemos la misma casa, pero ahora en una crisis. En la primera visita había desorden, pero en la segunda visita ya había crisis. Una casa puede tener a Jesús de visita, como nos muestra Lucas, y aún así no estar preparada para las crisis. Aún así no estar preparada para las crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos muy convencidos de lo que decimos en qué creemos. Y entonces cuando viene la crisis, entonces es donde se nos mueve el piso, ¿no? Ante la tumba hubo una visita, pero la visita no fue aprovechada completamente. Ahí la visita no fue aprovechada completamente. Y cuando llegó la crisis, la casa no estaba lista, no estaba preparada. Lázaro enferma, muere y la casa entra en dolor. El Señor, dice el texto, Señor, si hubieras estado aquí,
Señor, si hubieras estado aquí. Y ellos no entendían algo profundo. Jesús ya había estado allí antes, cuando las prioridades no estaban ordenadas. O sea, Jesús ya había estado allí. Es la casa donde se ve en la Biblia que Jesús visitó 2 veces. Jesús no solo visita tu casa para enseñar, mis hermanos, también visita tu casa para levantar lo que la vida ha dañado. No solo visita para enseñar, sino para restaurar y para levantar lo que la vida ha dañado. Eso nos muestra que no basta con que Jesús visite tu casa una vez, porque lo que no se rinde a su voz en la enseñanza tendrá que rendirse por medio de la crisis. ¿Se está escuchando esto? Si no se aprende por la enseñanza, aprenderás por la vara. Nos vamos a la tercera casa y última, en Capernaum, la casa de la fiebre. Fue la casa de Pedro, ¿no? Allí en Mateos 14 y 16, la enfermedad que había dentro de esta casa, dentro del hogar. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama, ¿no? Con fiebre, tenía fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía, dice el texto. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Sanó a todos los enfermos. La suegra de Pedro estaba postrada. Jesús hizo 3 cosas ahí en el versículo 15. Subrayen ese versículo, pongan el asterisco, porque el miércoles vamos a estar tocando este verso. Tocó, sanidad. Levantó, restauración. Transformó, servicio. Eso es lo que nos describe el versículo 15. Y en Mateo 8, 16 dice, la casa se llenó de gente necesitada. La casa se llenó de gente necesitada. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y sanó a todos los enfermos. La promesa para tu casa, mi hermano, la tenemos allí en Job 8, del 5 al 7, que dice, si tú de mañana buscares a Dios, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Cuando Jesús entra, los enfermos sanan, lo caído se levanta y lo débil se fortalece. Una casa tocada por Jesús, mis hermanos, se convierte en una bendición para otros. Una casa donde Jesús entra se convierte en bendición para otros. Capernaum representa hogares con fiebre, discusión, estrés, enfermedades, cansancio espiritual. Qué triste que nuestra casa tenga fiebre. Estuvimos reunidos los varoniles. No sé si es por falta de comunicación o falta de conexión o de atención o porque nuestra casa propiamente tenga fiebre, donde pudimos estar reunidos solamente 5 personas, 5 varones. Mira cuántos varones tenemos aquí, fuertes, vigorosos, hermosos. Yo sé que todos estamos bien ocupados, pero estábamos planeando porque queremos hacer algunos trabajos, creo que lo dijeron el sábado próximo, el 2. Vamos a estar reunidos aquí trabajando, haciendo algunos arreglos para que nuestra casa, nuestra segunda casa, no tenga fiebre y esté linda, hermosa, para poder tener la celebración que próximo ya se nos acerca, pero también para celebrar el Día de nuestras Madres. Y habíamos poco. Y apenas no pudimos, por falta de quórum, no pudimos tomar algunos acuerdos.
Pero también hemos abierto una posibilidad a aquellas personas que quieran servir en el servicio de enseñanza, y pudimos allí ver un número mayor de personas que pudieron participar. Y todavía la convocatoria está abierta a aquellas personas que quieran servir al Señor a través de la enseñanza, que tengan esta posibilidad y que tengan esta facilidad también. Ore primero, porque esto es un ministerio muy importante de la enseñanza, no es dones y ministerios. O sea, hay talentos, dones y talentos. Yo tengo un talento, pero quizás no sea propiamente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero acérquese al pastor, acérquese a los líderes para poder entonces ver dónde podemos tener servicio. O sea, que nuestra casa no tenga fiebre. Una sola visita de Jesús cambia la atmósfera. Hoy, viendo estas 3 casas, podríamos ver dónde está la nuestra hoy. Si en la de Zaqueo, en Jericó, la casa de los obstáculos, la casa del pero, ese pero lo tenemos todo el mundo. Cada vez que nos están hablando ya lo tenemos pensado. Pero, la casa del pero, Jesús te está diciendo, desciende, baja de allá arriba, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Si te representa la casa de Lázaro en Betania, la casa de la crisis, donde no hay orden de prioridad, Jesús te está diciendo, quitad la piedra, quitad ese impedimento que no te deja salir. Y si te representa la casa de Pedro en Capernaum, la casa de la fiebre, Jesús te dice, yo sano tu casa. Yo sano tu casa. De vuelta, si Jesús llega hoy, ¿qué encontraría en tu casa? Jericó, la casa de Zaqueo, una casa con obstáculos, pero cuando Jesús entra, la salvación llega. Betania, la casa de Lázaro, una casa con amor, pero sin crisis, pero cuando Jesús interviene, la muerte retrocede y nace el testimonio. La casa de Pedro en Capernaum, una casa con propósito, pero con fiebre. Pero cuando Jesús toca, la enfermedad se convierte en servicio. Dice que se la sanó, se levantó y le servía. No hizo como los leprosos, que solamente viró uno, los otros. Escuchen esto, mis hermanos, en Jericó Jesús llama, en Betania Jesús transforma y en Capernaum Jesús sana. Pero en las 3 casas hay algo en común. Jesús no se queda en la puerta, entra. No importa cómo esté tu casa hoy, hay una decisión que tomar. Ahora mirémonos hacia adentro, miremos nuestra casa. Hay una decisión que tomar, hay algo que apura. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús sana, Jesús entra a una casa y nada se queda igual. La salvación entra, la crisis cambia y la atmósfera se transforma. Apocalipsis 3:20, y con esto termino, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no fuerza, Él no obliga, Él llama. Y aquí viene el momento más decisivo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ojalá que puedan entender esto, porque ahí está la clave. Abrir la puerta. Entraré a Él. Simple, pero profundo. Entraré a Él. Mis hermanos, la casa que hoy le abre la puerta a Jesús, mañana será una casa llena de su gloria.
sea una realidad en nuestras vidas, en nosotros, que dejemos a Jesús entrar a nuestra casa. No dejarlo en la sala allí como un visitante que pronto se irá, sino que pueda entrar a cada rincón de nuestro hogar, a cada rincón de nuestro corazón. ¿Saben que hay áreas que nosotros no le rendimos al Señor? Hay áreas donde a nosotros todavía nos da vergüenza que el Señor mire. Señor, te pido que no mires ahí. Es como aquella casa que cuando estamos, la sala está impecable, está linda, pero no la pases para la cocina, o no la subas al cuarto, o no vayas al baño. No, la sala es la que está limpia, pero a veces se nos olvida hasta tender la cama, ¿verdad? Entonces hay áreas que sí están impecables, ahí sí, pero hay otras áreas que nosotros no queremos enseñarle al Señor. Es necesario que yo hoy pose en tu casa, dice el Señor. Dios nos bendiga.